Una de las cosas más importantes, si se presentara un apocalipsis zombie, en donde nos viéramos sumergidos en la miseria y escasez de recursos, sería la ayuda de otro ser vivo. Y si bien un ser humano podría ser la mejor opción, siempre queda la incertidumbre de que esa persona nos traicione y nos deje a nuestra suerte. Por eso, sería importante encontrar una ayuda en el mundo animal, debido a que cabe la posibilidad de que el agente infeccioso no les afecte, además de contar con habilidades que nos pueden beneficiar en este escenario tan hostil. Para ello sería bueno saber qué animales serían de utilidad para nuestra sobrevivencia, ya sea por su velocidad, por su fuerza u otras habilidades que tengan que nos permitan salir adelante. Estos son los 9 animales más útiles en un apocalipsis zombie. Número 9. Tal vez este animal sea poco útil si primero no se prepara el terreno adecuadamente. Para ello se tendría que crear un estanque que circunvale nuestro hogar para proceder a llenar el pozo con agua hasta el punto en que los zombies quedaran cubiertos de agua y que tenga una distancia óptima de orilla a orilla para que pasen el mayor tiempo posible dentro del agua y así este animal actúe. Aunque si pudieras encontrar una isla en medio de un lago, este método quedaría descartado. Después de crear nuestro lago artificial tendremos que conseguir varias pirañas para introducirlas en nuestro estanque y para cuando los zombies lleguen hasta la periferia de nuestro territorio se sumergirán dentro del estanque para intentar devorarnos y al final ellos fueran comidos por estos peces. ¿Por qué? Bueno, este charácido, al ser uno de los peces más voraces del reino animal, se predilecta por el consumo de carroña. Entonces, al tener un número considerable de pirañas, tendrías una barrera natural contra la horda de zombies que puedan llegar, debido a que las pirañas pueden dejar en los huesos un cadáver en tan solo 3 minutos, dependiendo la cantidad de peces que tenga el banco. El problema que existe con esta medida es que las pirañas solo habitan en los ríos del Amazonas y en algunos otros ríos y lagos de Sudamérica. Entonces esta medida sería ideal para los habitantes de esta parte del planeta. Otro contratiempo sería el tiempo y esfuerzo que conlleva realizar el estanque de tal proporción, pero de todas formas, si pudieras realizar esta medida, te sería de mucha utilidad. Número 8. Existen algunos insectos que nos serían de gran ayuda, porque muchos de ellos consumen carne en descomposición, pero sin lugar a duda un insecto que podría ser de gran utilidad serían las moscas. Las moscas tienen un buen olfato para detectar comida, y sobre todo lo que nos ayudará a evitar la horda son las larvas. Algunos de estos dípteros se les clasifican especies que requieren de una sucesión cadavérica. ¿Qué es esto? Que para su desarrollo de sus huevos y larvas necesitan ser depositados en un cadáver. Esta característica la podemos utilizar en nuestro beneficio. Las larvas requieren una gran cantidad de comida para su desarrollo. Esto te permitirá crear un ejército de millones de moscas que a su vez pondrán más huevos encima de los cadáveres, debilitándolos hasta el punto de que podrán quedar inhabilitados para siempre y dejarían de ser una molestia. Para ello tendremos que tener literalmente una granja de moscas, donde su terreno de crianza fueran otros cadáveres, y soltándolas al exterior para que hagan lo que mejor saben hacer. Además no se necesita buscar muy lejos, porque las moscas carroñeras habitan casi en todos los rincones del mundo, así que sería muy fácil crear un enjambre que te ayude. El único inconveniente que podría conllevar la utilización de estos invertebrados es que pueden llegar a transmitir la enfermedad, por eso sería un arma de doble filo, que al final podría acabarte devorando. Número 7. Si bien una de las mejores estrategias es saber cuándo retroceder, para ello tendremos que utilizar una gran velocidad, así salir por el mejor camino y evitar ser devorados. Pero los recursos son muy escasos, sería una odisea obtener gasolina solamente para hacer arrancar nuestro coche o motocicleta. Para evitar este inconveniente, es muy importante que consigas un medio de transporte que te sirva para toda ocasión, y para ello recurriremos a un animal que desde hace 2 millones de años ha ayudado a la humanidad. Los caballos serían la mejor opción para este fin,
por varias razones. Un caballo puede cabalgar a más de 60 km por hora. Esto es más rápido que una persona, que a lo sumo podría correr 30 km por hora. Además, los caballos pueden transitar por terrenos poco aptos para vehículos. Y lo más importante, no requieren gasolina para poder correr. Y encontrarlos no sería muy difícil, porque se encuentran en cualquier parte del mundo, debido a su domesticación y su importancia con el ser humano. Los contras que puedo encontrar es que la alimentación y el agua del equino podrían ser un predicamento debido a su escasez, por lo cual tendríamos que buscar alimento para ambos, además de que podría ser blanco de ataques realizados por los zombies, pero aún así siempre viene bien una rápida huida en circunstancias que nos puedan superar. Número 6. Este animal tendría la misma mecánica que el puesto anterior, pero llevado a la enésima potencia. Un elefante será mucho más útil que un caballo, debido a su gran tamaño. Esto nos permitiría abrirnos paso entre una gran oleada de zombies, como si montáramos un tanque, además de tener una trompa que te ayudaría a golpear a algunos zombies necios que estén dando lata. Además de que tendríamos una torre caminante, la cual nos ayudaría a tener una visión más amplia del terreno. Otro factor que nos ayudaría sería la fuerza del elefante. Esto nos permitiría derribar árboles para así obtener suministros o crear puentes para desplazarnos. Son expertos nadadores, así que cruzar un río sería mucho más fácil con una bestia de su tamaño. Y si el fondo del cuerpo acuático fuera muy profundo, el paquidermo lo único que necesita hacer es tirar la trompa a la superficie para poder respirar. Si bien sería una gran ayuda, también tiene el mismo problema que el primer puesto, y es que solo se pueden localizar estos paquidermos en estado silvestre en África y en Asia. También los elefantes son muy temperamentales y podrían decidir atacarnos a nosotros en lugar de a los zombies. Y por si fuera poco, los recursos que necesitamos para que pudieran sobrevivir son mayores a los que requieren los caballos, pero si este problema no sucediera, serían una gran ventaja para la supervivencia. Número 5. Bien lo dicen, la mejor defensa es el ataque, y para ello sería la mejor opción destruir a los muertos vivientes. Y si podemos utilizar un animal sin necesidad de que nos coman, mejor. Para ello, los mejores animales para este fin son los animales carroñeros. Un reptil que nos podría ser de gran utilidad sería un dragón de Komodo. Este vertebrado tiene un tamaño colosal, pudiendo llegar a medir hasta 3 metros y pesando unos 70 kilos. Este reptil puede comer hasta un 80% de su peso corporal. Esto quiere decir que pueden comer hasta 56 kilos. Además de ser muy grandes, tienen una gran fortaleza, pudiendo derribar animales de 100 kilos en un ataque. Así que la implementación de Komodos como una defensa sería ideal, debido a que estos reptiles carroñeros atacarían a los zombies para su alimentación y no tendríamos que preocuparnos por darles de comer. Estos saurios tienen un sentido del gusto muy avanzado para localizar su comida. Sacan la lengua, saborean el ambiente para encontrar a su presa moribunda o algún cadáver en descomposición. Una de sus habilidades consiste en morder y esperar a que la presa muera por sí sola. Pero al tratarse de carne en descomposición, pueden comerse a su presa aún estando en movimiento. Los inconvenientes radican en que estos temperamentales lagartos pueden atacarte. Si este escenario se presentara, estarás perdido. Aunque la mordida no sea letal, estos reptiles se caracterizan por tener una flora bacteriana bastante agresiva en su boca. Y una mordida en pocos días se necrosará y posteriormente morirás si no recibes una atención médica especial, ya que los primeros auxilios no sirven para la cantidad de bacterias que son inoculadas por este vertebrado. Otro problema es que el Komodo, aunque come muchos kilos, solo lo hacen durante un lapso de 3 días, para después descansar de su buffet, pudiéndose tardar hasta un mes para volver a alimentarse. Además, este reptil solo habita la isla de Komodo, perteneciente al país de Indonesia. Pero para estas personas de Indonesia, sería una fuente de oportunidades por su colosal tamaño y sus hábitos alimenticios. Por eso se queda en este puesto. Número 4.
Este número tiene el mismo propósito que el anterior, pero a un ritmo mucho más acelerado. Este carnívoro tiene un olfato que le permite encontrar cualquier rastro de comida. Además comen hasta 40 kilos y lo realizan más seguido que el comodo, teniendo que comer en un lapso de 1 a 2 días. Las hienas son carroñeras y atacan en grupo, siendo una jauría la que atacaría al mismo tiempo a su presa, además de tener una de las mordidas más poderosas de los mamíferos, pudiendo triturar huesos de un solo mordisco. Si logras tener una manada grande deambulando por tu ciudad, la cantidad de zombies se mermaría fácilmente y prácticamente este problema pasaría a un segundo término. Pero esta medida tiene un detalle que se podría considerar para su implementación. El primero es que al ser un depredador ocasionalmente atacaría a los seres humanos, causando que en lugar de protegernos de los muertos, tengamos que refugiarnos de los hiénidos. Segundo es que solo habitan en África y partes de Asia, en donde tienen 4 subespecies. Y el tercero, que sería la más importante, que este mamífero tiene hábitos nocturnos y rara vez caza de día. Esta conducta nos dejaría a merced de los caminantes durante el día, y en las noches nos tendríamos que proteger de ambos. Pero aún así, sería una estrategia bastante importante que si se pudiera cumplir tendrías mayores probabilidades de sobrevivencia. Número 3. Si bien los animales que nos pueden defender o nos permitan huir son importantes, uno de los factores de éxito de la sobrevivencia de un holocausto sería la de encontrar suministros. ¿Y qué mejor forma de hacer esto que produciéndolos? Porque tarde o temprano los alimentos caducarán y no tendremos que comer. Por eso es importante que encontremos a un animal que tenga una tasa de reproducción alta, que crezca rápido y que consuma pastos y granos, para que su alimentación sea sostenible y fácil de hallar. Para esto el mejor de todos es el conejo. Estos lagomorfos tienen una gestación de 32 días y pueden quedar gestantes hasta 5 veces al año, vivir una edad reproductiva de hasta 8 años, y tomando en cuenta que cada parto pueden venir de 4 a 12 gazapos, en un año podríamos tener con tan solo una pareja reproduciéndose hasta 50 conejos que nos servirían de alimento. Además alcanzan un 80% de su peso en tan solo 4 meses. Y si llevamos un buen control de los conejos, podríamos tener 8 hembras y un macho produciendo conejos. Y en muy poco tiempo no tendríamos la necesidad de salir a buscar alimento y exponernos a que nos comieran. Los conejos habitan en todo el mundo y sería muy fácil encontrar una hembra y un macho. Y para capturarlos nada más necesitamos de nuestro ingenio y un poco de paciencia. Si bien es una estrategia muy interesante, puede llevar varias contrariedades. Uno sería que durante unos 4 meses necesitaríamos buscar nuestro alimento por nuestra cuenta, conjuntamente de que tendríamos que buscar granos para alimentar a nuestros animales todo el tiempo, y también necesitaríamos encontrar agua para su mantenimiento. Pero si nos ponemos en un río y lo sacamos a pastorear, simplemente podríamos salir adelante sin necesidad de salir al exterior. Número 2. Una habilidad que nos ayudaría para tomar decisiones, esa sería la de poder detectar con antelación la presencia de zombies. Y para ello podríamos utilizar 2 habilidades que un carnívoro ha desarrollado durante mucho tiempo. Esta detección se puede hacer a partir de 2 órganos muy importantes, los oídos y la nariz, y este puesto lo ocupa el mejor amigo del hombre, el perro. Este cánido posee un oído singular que puede detectar un grupo de zombies a la lejanía, debido a que sus oídos son más sensibles a los sonidos. Una persona puede detectar hasta 20.000 hercios, pero un perro puede detectar hasta 65.000 hercios. Esto te permitiría idear un plan de escape para el peligro que se avecina, cuando el perro reaccione a cualquier estímulo sonoro. Pero el sentido que nos sería más útil es el del olfato, debido a que el cerebro del perro tiene un mayor número de células perceptoras a los aromas, podrán detectar con mayor certeza que lo que se avecina es un cadáver caminante, una persona o su próxima cena. Si detectara una persona o un grupo de personas, el olor le ayudaría a saber con qué intenciones se acercan estas personas, debido a que si van con intenciones de atacarnos, el perro lo podrá saber, debido a que en situaciones de estrés o miedo, los animales secretamos sustancias que los perros pueden detectar con el olfato.
Además, un perro podría ayudarnos a encontrar comida en buenas condiciones y agua para la sobrevivencia de ambos. Asimismo, un perro nos sería fiel hasta el punto de defendernos de lo que podría acercarse, y su distribución es mundial, por lo que encontrar uno sería muy fácil. Por eso los perros se quedan casi hasta arriba del video. Número 1. El animal que se corona como el mejor aliado para el ser humano en un apocalipsis zombie es muy especial. Para empezar, si la enfermedad que está causando el brote llegase a afectar a la mayoría de los animales, este padecimiento prácticamente no lo afectaría. Este vertebrado puede comer animales contaminados con anthrax y esta bacteria no le hace nada. Y hay que tomar en cuenta que el Bacillus anthracis es una de las bacterias más peligrosas del planeta, y que un animal pueda resistir su agresiva toxina es de admirarse. Los buitres son aves rapaces que se alimentan casi exclusivamente de carroña, y existen 21 especies, distribuidas en todo el mundo, donde se les clasifica en buitres del Viejo Mundo y buitres del Nuevo Mundo. Las del Viejo Mundo localizan a sus presas con la vista, y las del Nuevo Mundo con su olfato. Son aves de gran tamaño y devoran de un 50 hasta un 70% de su peso diario. Tienen hábitos diurnos y nocturnos dependiendo la especie. Pero ¿cómo nos ayudarían? Bueno, muy simple. Ellos se encargarían de devorar a los muertos con una rapidez sin igual. Además, no necesitarían que los muertos estuvieran tirados para picotearlos hasta acabar con ellos. Y si los zombies intentan atacarlos, ellos simplemente volarán a un lugar más alto, donde no los pudieran alcanzar. También los buitres vuelan en círculos cuando encuentran un cadáver. Esto sería un indicativo de dónde hay un muerto y así evitarlo. Además, no tendríamos que preocuparnos de su mantenimiento, porque ellos buscarían sus suministros, y si los seguimos, a lo mejor hasta podemos encontrar agua, y los buitres rara vez atacan para alimentarse. Y si estamos con un grupo de personas, ellos nos ayudarían a detectar qué persona es la próxima para estirar la pata. Esta especie se encargaría de limpiarlo todo a su paso, ya sea ciudades, pueblos y praderas. No por nada se les considera los sepultureros de la naturaleza. Sin lugar a duda, el mejor aliado para poder sobrevivir a un apocalipsis zombie. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!